Bueno, muchísimas gracias nuevamente por su asistencia. Vamos a iniciar. Estamos aquí reunidos en realidad para empezar esta pequeña charla, no sé si llamarla charla, conversatoria, tertulia, aquí con estos importantísimos invitados. Me presento primero, mi nombre es Gonzalo Chávez, soy responsable del área de investigación del CEMBLU, que es el área encargada de organizar el evento. Y bueno, vamos a dar una pequeña introducción también para hablar un poco sobre, como digo, el motivo por el que estamos aquí reunidos, que es por conmemorar los 100 años de nacimiento de don Óscar Avilés, quien es una de las más importantes figuras del periodismo en el Perú en general. Empezamos, no por nada, don Óscar Avilés es reconocido como la primera guitarra del Perú. Su trayectoria artística y su historia de vida nos han dejado un importantísimo legado que forma hoy en día parte de la identidad del país, siendo él uno de los principales referentes de la música nacional. Don Óscar Avilés fue uno de los más grandes guitarristas criollos que hemos tenido. No solo fue uno de los más grandes guitarristas criollos que hemos tenido, sino además un destacadísimo autor, compositor, arreglista, director musical y productor. Estudió tanto de forma particular como en el Conservatorio Nacional de Música, hoy Universidad Nacional de Música, sus conocimientos los combinó con su cercanía, con el conocimiento que tenía de la música popular, creando una escuela que hasta el día de hoy, 4 generaciones de guitarristas después, continúan su legado. Este 2024, como estábamos mencionando hace un momento, conmemoramos el centenario de su nacimiento, que fuera allá el 24 de marzo de 1924 en la provincia constitucional del Callao, razón por la cual estamos reunidos aquí el día de hoy, para poder hablar un poco de su trayectoria, de su historia y de su vida. Para eso tenemos a 3 distinguidos invitados que están el día de hoy con nosotros. Les voy a presentar uno por uno y bueno, les pido que nos acompañen con un pequeño aplauso. Primero, el aplauso para don Víctor Reyes Magui, que está aquí con nosotros. Tiene una trayectoria de más de 65 años, uno de los más altos exponentes de la guitarra criolla, fue integrante del trío Continental. Además de trabajo con don Óscar Avilés, ha grabado con algunos de los más destacados artistas de la música criolla, como son Luis Amado Morales, Los Dávalos, Los Trovadores del Norte, San Bocavero, Chubuca Granda, entre otros. Sin mencionar también su experiencia con otros géneros, y también es un importante ingeniero de sonido, ¿no? Productor, práctica que además tengo entendido y ya nos estará contando seguramente, inició de la mano de don Óscar. A continuación presentamos al maestro Willy Torres Sáenz. Con 44 años de trayectoria artística, uno de los más importantes guitarristas también de su generación. Músico, productor, autor, compositor, intérprete, investigador, docente, ejecutante de la guitarra criolla, certificado como músico participante del disco Clavo y Canela, nominado al Grammy en 2018, ha realizado presentaciones a nivel nacional e internacional, incluyendo paso por ciudades como Madrid, Granada, La Habana, Bogotá, Phoenix, Los Ángeles, Seattle, Miami y Santiago del País. Un aplauso también para Sergio Salas. Guitarrista también, abogado por la PUC, alumno del maestro Óscar Avilés, columnista del diario El Peruano, escribe crónicas y propuestas de producción musical, historia del Perú, entre otros temas. Ha formado un dúo musical con Sheila Tan, ¿no? Ambos ex integrantes del conjunto costeño del CEMBLU, el centro que organiza este evento, con quien recopilan o han recopilado canciones de repertorio tradicional criollo, interpretando principalmente géneros como marinera limeña, tondero y danzas. Un aplauso por favor para los tres. Hemos compartido en algún momento también en algunas de las actividades. El día de hoy es un gusto poder contar con ustedes. No sé si Joaquín quisiera comenzar. La idea es que podamos contar un poco sobre la experiencia. De repente, destacar que la importancia de este evento es también poder reunir a 3 generaciones de personas que han, músicos destacados, que han podido compartir con don Óscar. Entonces, les quedo el micro de repente, Como decíamos ayer,
con 17 años, con la ilusión de ser alguien en la vida, ya tenía una pequeña trayectoria como músico, como guitarrista. Y tengo la suerte que hoy día precisamente está conmigo aquí en este evento, llena de satisfacción de tenerlo acá frente a mí, uno de mis más grandes amigos, así que es parte de la vida. Una trayectoria amplia y también amigo íntimo de don Óscar Avilés, porque hoy en día precisamente esta reunión está basada en la obra del señor Avilés. Me refiero al señor Alberto Urquizu, que la está dando. Y como ya creo que es un auditorio de primera línea, creo que nos vamos a sentir en familia. Voy a tratar de ser lo más sucinto posible en lo que se refiere a la trayectoria del señor Óscar Avilés Arbosa. Como dije al principio, como decíamos ayer, con apenas 17 años, ya tenía un conocimiento de la guitarra, había alternado con grandes músicos, que don Óscar también posteriormente había trabajado con ellos, uno de los primeros guitarristas en grabación, y me voy a seguir simplemente al camino de lo que es la grabación, lo que es la fotografía en ese bendito Perú. Por los años 60 la tecnología todavía estaba en plan de avanzada, sí, en el Perú. A pesar de las 4 disqueras que había en esa época, Yemsa del año 49, Sonoradio el 50, Virrey el 53 y Maja, que era el ingeniero Manuel Guerrero, eran las 4 disqueras, en las cuales todas hacían también música que yo hoy voy a seguirme a los cuadros criollos. Entonces, ¿qué sucede? En aquel tiempo, Yemsa, a la cual posteriormente ya comencé a trabajar con ellos, por algo que me sucedió en la vida, importantísimo que quisiera que se hiciera notar, por cuanto de que fue para mí algo anecdótico, porque cambió el rumbo en mi vida. Yo simplemente estaba pensando en llegar a un sitial como guitarrista, porque tenía la suerte de haber acompañado a grandes luminarias, con el señor Alberto Urquizu, entre ellas la señora Chabuca Randa, a la señora Alicia Maguiña y a Edith Parr, que trabajamos en el Canela Fina en aquella época. Pero por esas cosas de la vida, don Óscar Avilés, dentro de la trayectoria que él tiene, primero empieza en el Industrial Sonoradio. Y en Sonoradio, él fue en sus inicios del año 50 que empieza su grabación con los Morochocos. Él aparece, eso es por conversaciones que posteriormente, a la hora que lo conozco personalmente, al señor Avilés me cuenta todo eso, parecía que había tenido. Los morochucos que hacían sus actuaciones en la pampa de Macaes, ahí venían con los famosos caballos, y era pues, en ese tiempo la tecnología pues estaba recién empezando, por empezar no había micros, así que imagínense ustedes cómo tendría que haber un público muy selecto para escuchar a las 2 voces, o a las 3, porque Óscar también cantaba. Y ahí la trayectoria en Sonoradio que viene con la señora Jesús Vázquez, del año 53, cuando graba El Plebeyo, que fue notorio para todos nosotros los guitarristas, que hay más de uno. Luego, con la señora Chabuca Aranda, con la señora Alicia Maguiña, graba con los Dávalos. Tiene con los Dávalos unas grabaciones hermosísimas, hasta que llega a la cumbre como señor guitarrista de primera línea en este país, cuando hace el conjunto de Fiesta Criolla, de 1957 al año 1959. Aparentemente pueden ser 2 años, pero son 3. Y eso lo sé fehacientemente porque a la hora que lo conozco al señor Avilés, empezando el mes de enero de 1960, en la casa de la señora Teresita Velázquez, ahí lo conozco al señor Óscar Avilés personalmente.
sabía perfectamente quién era Don Oscar por las grabaciones que había hecho con Tita Cori, quién no tocaba por las introducciones de Juanita, Pechita, en fin, el brujo, son bellezas del aporte que ha dado este bendito señor. Pero al conocerlo, pues reitero, en la casa de la señora Teresita Velázquez estaba haciendo un conjunto que quería emular a Fiesta Criolla, porque el gerente de IENSA en ese tiempo, en conversaciones posteriores, le había dicho a Don Oscar que lo llevara a Fiesta Criolla a IENSA. Pero no se podía, porque en esos tiempos los contratos eran muy estrictos. Las izquierdas no permitían que un artista que sea de su sede grabe en otro estudio. Entonces, pues, eso sucedió, que no pudo llevar a Fiesta Criolla en plenitud, porque el señor Humberto Cervantes y el señor Pancho Jiménez habían firmado un contrato personal. Por esas cosas de la vida, que siempre hay una persona que genera todo esto, el señor Caballero, muy sapientemente, les firmó el contrato y le quitó, como se dice criollamente, la oportunidad de llevar a Fiesta Criolla en plenitud. Pero sí lo llevó a Aristi, lo llevó a Pedrito Torres, que hay una grabación que digamos, aparece en esa. Pero acá hay algo notorio también en la vida de Don Oscar Avilés. El año 59, el señor Urquizo grabó en IENSA, anteladamente al que habla, porque Don Oscar grabó con Xiomara Alfaro, Olga Guillot y Leo Marini. Pero su nombre no salió en el disco porque tenía un contrato de $100. Entonces, estoy pecando infidencia, pero con una calle. Espero que no le quieran, por favor. Don Oscar es mi amigo y en el cielo yo sé que me puede castigar en la noche. Entonces, ¿qué pasó? Él grabó en 59. Entonces, hay muchas preguntas que los criollos nos hacemos. Pues. ¿Y cómo ha hecho Don Oscar para gente morena? Grabó en IENSA. Que ahí, inclusive Cervantes, está Cervantes ahí. Que en esas grabaciones ha trabajado, ha participado, te lo queremos presentar, señor Luis. Bueno, cuando ya transcurre mi acercamiento con el señor Avilés, Don Oscar dice: mira, Víctor, aquí vamos a trabajar y yo me voy a ocupar de la parte, porque la gerencia me ha encomendado la parte administrativa, porque fue como director artístico, ya no era un guitarrista como lo fue en Sol Barrario. Entonces, el señor Sarria muy sabientemente lo contrató y indudablemente pasó a la fila de IENSA. Y a la hora que lo conozco, él me lleva casi inmediatamente. Yo en enero del 60 lo conozco ahí. Y él me dice: Víctor, ocúpate de las partes que a esa sí que fue guitarrista, fue parte del plantel de grabaciones de IENSA. Pero llegué como guitarrista. Pero que hay otras anécdotas dentro de la vida del señor Avilés, ojalá que no haga perder su tiempo usted, por favor, pero lo hago con corazón en la mano. Entonces, ¿qué pasa? Porque me emociona hablar de la vida de este trance. Todo eso de que han pasado, hay anécdotas. Una día, por ejemplo, cuando Don Oscar le dice en una oportunidad: Víctor, vas a grabar con los embajadores. Va bien. Don Oscar decía: pero yo todavía, usted va a grabar, usted va a grabar con Carmencita Lara, que dicho sea de paso, los discos gustaron y se vendieron. En esa época los discos sabía que grabarlos y venderlos a gran público. Eso era la función de las empresas. Pero aquí hay el detalle que quiero contar, es decir, que Don Oscar me decía: Víctor, yo tengo un gran problema, como ocurrían las empresas, y eso lo sabe el señor Urquizo, más de uno de ustedes que ha grabado. Todos estaban en el estudio, todos tenían que entrar a grabar al estudio. No era como ahora, que con la tecnología, que usted graba una nota y mañana, después de 3 años, graba la otra y todo junto. No es así. Entonces, ¿qué pasaba? Que eran momentos muy culminantes para hacer la grabación, porque todo el mundo tenía que tocar bien. Ya saben los guitarristas que están acá, bien, ¿no? A eso me refiero. Entonces, ¿qué pasaba? Que se hacían 4 o 5 tomas, entonces había que, tomas me refiero, versiones, y que habían detalles que querían corregirlos. Y no se podía, entonces tenían que esperar otro turno para decidir qué toma quedar, y eso me costó Don Oscar. Y entonces, a la hora que él me queda mirando, me dice: Víctor, tú estás pensando, y me queda mirando, y ahí eso es lo que a mí me llena de satisfacción, ¿no? Porque como yo tenía 17, 18 años, estaba abriendo recién camino, y me dice: Víctor, ¿crees que? Yo le digo: Don Oscar, sí,
acepto el reto. Mañana mismo está haciendo el estudio. Habló con el señor Zárraga, al otro día fue. 3 meses estuve en plan de aprendizaje. 2 grandes profesores, que no me puedo olvidar de ellos, Ramón Martínez y Iván Vera. Son los sonidistas que fueron en esa época de IEPSI. A los 3 meses comienzo a agarrar la consola. Pero ellos lo veían porque utilizaban en esos tiempos las ediciones, porque había que cortar las cintas para hacer los temas. Cuando se hacían los plays, había que juntar los temas que iban a las 12 y entraban en los plays. Y esa era la forma que ellos cortaban la cinta. Y todo eso lo visualicé y lo aprendí y lo acogí. Entonces, a Oscar viene acá con una cosa que hemos conversado nosotros acá con mis 2 hermanos que los tengo a mi lado, Sergio y Willy. Ellos saben perfectamente cómo se grababa en aquellos tiempos. Y el señor Urquizo, por supuesto. Se perdía tiempo. Aprendí el sistema de grabaciones y Don Oscar me dice, yo le digo, Don Oscar, yo voy a tener que estudiar, y me puse a estudiar electrónica a la par. Entonces, ¿qué pasó? Que transcurre un pequeño tiempo que dice Víctor, ya pues vas a tener que grabar. Y la primera grabación que se hizo para que él diera su visto bueno, fue con la señora Isia Lizárraga, el famoso Troquimoqui. Todo me acuerdo porque todo lo tengo ahí, como si estuviera pasando una película por encima de eso. Entonces, la verdad que le grabo a la señora Alicia Lizárraga, Don Oscar me dijo, Víctor, Oca. Y yo le digo, Oscar, sí, me parece muy. Y ya, le dije, correcto, muy te agradecí, nos abrazamos, conversamos, terminamos la grabación y conversamos sus inquietudes. Y me dice, Víctor, pero ahora, ¿cómo hacemos con el tiempo? Le dije, Don Oscar, yo le voy a presentar o le voy a sugerir algo. Le voy a hacer en las próximas grabaciones 2 tomas. A la segunda toma se acabó el programa. No grabamos más, porque sabíamos que después de la tercera todo el mundo se satura, porque es que todos estábamos en el estudio. Todo el mundo quería tocar bien. Pero a la hora que se efectuaba la grabación, alguien se equivocaba. Había que. Entonces dije, Don Oscar, 2 tomas. Ya. Y yo le dije, ya. Pero ahora me dice una cosa, sí le digo, vas a tener que grabar conmigo. Vamos a grabar con los Monchucos. Perdónenme, pero fue mi información. Le dije, Oscar, no sea mal. Yo sí que estoy, Víctor, ya tengo que hacerlo, no lo puedo hacer. Miren la química que había con este bendito señor. Y a la hora que, bueno, dije, 2 tomas, no. Y hicimos las 2 tomas. Bermelín, no sé cuál fue. Y bueno, terminamos y vamos a escucharnos. Bien. Se escuchan las 2 tomas y uno de ellos lo hoja y ya dijo, muy bien, todo está bien, digo, Oca, ya está por eso. Y la Oca se acerca y me dice, Víctor, ¿sabes qué? Nos invita a que nos quedáramos solos en la cabina y me dice, ¿sabes qué? Acá hay detalles, me dicen, en la primera toma la voz de Ortega está muy ensamble, en la segunda parte está mejor, mi guitarra en esta parte no, esta parte sí, y así pues, como 10 pedacitos. Entonces agarro y le digo, no, denme 5 minutos. Y me queda mirando, ¿por qué? Denme 5 minutos. Se fue. Yo me quedé con Iván Vera, me acuerdo. Y en ese tipo las grabadoras eran verticales, ¿sabes? No eran que así, digamos, horizontales, como que posteriormente hicieron. Se me caía el carrete y se acabó todo. Se caía, como que ha ocurrido a muchos solistas, se les ha caído el carrete y era una cercatina. Entonces, ¿qué pasaba? Le iba a decir, agarré, comencé a cortar la cinta en los originales, ¿sabes? Las 2 tomas originales. Y terminé los 5 o 6 minutos. Don Oscar, listo. Viene todo, pasa la lectura, ya, a la cabina, paso la 2 tomas, o la toma que hay. Y se quedan mirando uno al otro. Entonces, y Don Oscar también me queda mirando. Yo lo miraba por la vida, era mirarlo a él, nomás, ya se sonreía, ya se acabó todo. Ya, claro, se acabó. Las objeciones ya. Entonces ya lo miraba y luego se comienza a sonreír. Y me acuerdo que más de uno me volví y dice, oh, carga, pues,
hombre, dice, mira, ¿qué has hecho? Me decía chiquito, ¿qué has hecho, chiquito? No, dejé mi trabajo. No, casi se me doctor Manuel. Digo, yo no sé qué habrás hecho, digo, pero esto que, gracias, doctor, nos abrazamos. Y él se iba para el estudio, para hacer el ensayo del siguiente tema, y me dice, yo le digo, lo Boca, sí, me dice, por si acaso lo Boca, la tercera toma es la mía. Y se comienza a reír, pues, ¿sí? Y así anécdotas que han pasado. Mire, el trabajo de los borruchucos, el trabajo de los hermanos Sañato, los 4 voces con él, Don Oscar, Julio Mori y Polo Alfaro, batería y toda la percusión que teníamos todos en el estudio, y las 4 voces de los hermanos Sañato. Los señores acá que los tengo a mi lado ya saben cómo, tú sabes cómo son la yensa, ¿no? Y el contrabajo. Igual fue también, y así sucesivamente hasta que ya hemos ido, hicimos lo de la señora, digamos después de esa grabación de los Sañatos, hizo lo de Solo Avilés, hizo el Quinteto Avilés, los hermanos García, todos ellos pasaron por el quirófano, así que distintos eran cortados. Lo que siempre me decían a mí al sastre, alguna por ahí, ya tengo que, antes yo evitaba esas cosas, nunca me gustó decirlas, ya mi carácter siempre ha sido siempre bambalina, no me gustaba bueno, pero a todos ellos tuve la oportunidad de aminorar su tiempo de trabajo. Lo que ahora, pues, no, con la tecnología se hace mucho más rápido. Bueno, pero aquí hay otro detalle que quería para hacerla un poquito dilatada, que es la grabación que hicimos con la señora Chabuca Aranda. Con la señora Chabuca Aranda, una anécdota es que la señora me conocía como guitarrista, como que la había acompañado como Alberto, pero ella no sabía de que manejaba, aunque de referencia a Don Oscar me imagino que le habría dicho, porque a ella le gustó mucho el disco del recuerdo de los Chocos. Y entonces ya tenía pues empezar algo frente a ella. Entonces cuando llegó la saludé, y siempre en casa, mi abuelo siempre me enseñó que cuando tú quieres ganar un amigo, toca en la puerta del corazón. Me olvidé decirle eso a mi hijo, por eso le ha tocado boca y le abrió su puerta. Entonces, ¿qué pasa? Que igual hice con la señora, le dije, permítame tener la suerte, doctor, de hacer la relación que voy a tener el mayor gusto, el mayor deseo de que me agrade mi trabajo, señor. Víctor, proceda usted como diga su manera de decir. Y comenzamos a hacer la grabación. La primera que hicimos fue el medio durmiente, que Don Oscar hace unos efectos, que esas son cosas que están sus hijos. Ha sido parte de aportación el acercamiento que tenía con él. A la hora que Don Oscar hacía él simplemente oía el tema y ya tenía la introducción. Planeada la introducción porque siempre estaba basada en la melodía de los temas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos iniciando el proceso de la grabación, él tenía un glisado, que ya saben los guitarristas que es un glisado, que es muy emocionante, que se hace con los bordones, y él lo hacía cortito. Entonces le decía a Don Oscar, luego después del ensayo con la señora, eran los dos en el diálogo, por supuesto, de la guitarra con la otra, y le digo a Don Oscar, siempre se lo dije, Don Oscar, nunca le puedo decir otra cosa. Don Oscar, le digo, ese negocio tiene que ser un poquito más largo, se puede hacer, porque es que me va a permitir a mí hacer un efecto que yo después se lo muestro. Me dice, bueno, y era ese efecto. Y le hago, porque le hago el efecto de pasar de un canal a otro en vivo, izquierda, derecha o derecha, izquierda. Ese es el diálogo que tiene esa grabación, que por momentos la voz se abre, la voz de ella se abre y la guitarra de él está abierta. Y se hace el panorámico. Entonces, cuando terminé la grabación, dice las 2 tomas. Pero casi no hice esa, me acuerdo perfectamente porque ahí no corté la cinta. Si lo que pasa es que hice las 2 tomas y vinimos a escucharla, vienen ellos, me invito a la señora y comienza a pasarle la primera y segunda toma. Se queda así, esto viene, lo buscan, paso a la cinta y comienzan a escuchar. Una vez que
pasaron las tomas, había un silencio, y en eso no sé cómo volteó a mi izquierda y estaba bajando el gerente, que era el señor Augusto Sáenz, que era bien, tenía un carácter bien, muy personal, por no decir otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que ese ahora me cae boca, me cae la señora Chabón, que me cae el gerente aquí, me sacan por pedazos, ¿no? Porque una crítica de ellos, pues se acabó todo, ¿no? Por el atrevimiento que había. ¿Cómo voy a pasar una voz de un lado a otro? Y yo me imaginaba que el gerente me dijo, oiga, ¿qué estás haciendo? Ella, la señora, se había sentado en el sitio donde se pone y ella iba a estar por la cuestión de la consola. Ella observa cómo pasaba la voz de un canal a otro, igual que la guitarra, y lo mojaron, observar todo eso. Y todo el mundo, pues, al final, como lo vuelvo a repetir, muy silencio. A la hora que esperaba alguna respuesta de alguien, la señora se para y se acerca. Para mí, yo pensaba que iba a hacer alguna observación y me dice: Víctor, yo no te voy a felicitar por tu grabación, porque la grabación está bien hecha, está bien lograda, sino porque esa cantante, esa voz que está ahí, esa no soy yo. Ya cuando volteo al señor Sáenz, volteo al señor, que los dos se me venían con mi boca así para chorarme, ¿no? Porque indudablemente para mí era un honor de que, indudablemente, tremendos personajes en mi vida, y que posteriormente fue toda la travesía que tengo. Y lo último, de don Óscar Avilés, es lo aportante de él para la historia, que era no solamente un guitarrista, productor, arreglista, sino tenía una visión que llegaba al gran auditorio en la cuestión de ventas. Un día llega a Yeltsa, al estudio, y me dice: Víctor, vamos a grabar con el coro. Yo sabía quién era el coro, era un señor, una segunda guitarra, pero yo no sabía que cantaba. Entonces él me dice: vamos a hacer una grabación con él. Y esto sí quiero hacerlo bien notorio, el aporte que tuvo don Óscar. Una persona que se conocía como un gran guitarrista, una muy buena segunda como tuvo don Óscar, Evo Aguirre y Humberto Cervantes. Son los tres segundas guitarras que él ha tenido, y una vez le pregunté con cuál se quedaría el viejo Víctor. Ni a ti ni yo te puedo dar una respuesta. No puedo decir quién de los tres puede ser. Porque después lo acompañó a mi compadre Alberto, que también le gustó. O sea, su hermano Enrique era, pero el de base de las grabaciones. Pero me refiero a la parte personal. Cuando tú te sientes, ¿cómo te sientes con que siempre te va a estar como compañero, ¿no? Eso es algo que te tiene de arraigo, de sentimiento. Entonces, ¿qué sucede? Que el señor Curro Carrera estaba un poquito, ya estaba enfermito. Entonces, ¿qué pasa? Los Óscar dice: no pongan los micrófonos para grabar, porque él no va a poder grabarse, porque él es nervioso. Y si tú le pones los micrófonos para que él piense que va a grabar, no va a grabar. Entonces, muy sapientemente comencé a acercar: hoy vamos a hacer una tertulia, saludamos, comenzamos a conversar, y los Óscar comienzan a hacer el famoso convencer. Eso es lo importante. No sé si Alberto está de acuerdo conmigo. Los anteriores, o sea, esta es algo de una aportación que tiene el señor Avilés, porque antes de una introducción, anteriormente en la grabación, le dice, anteladamente a la grabación, siempre se hacía un converseo de la guitarra de la primera con la segunda. ¿Qué vamos a hacer? Y a veces quedamos, o sea, un acorde, un trino, porque el trino es de don Óscar, ¿no? El trino, el trinar de la guitarra es de Óscar Avilés, es invención de él. Los bordones y los silencios. Que la señora Chabuca Granda en el mando, porque ella dijo: creo que lo que más aporta el señor Avilés es el silencio. Y son las notas que no tocan, son las que llegan más para el pensar. Entonces, ¿qué pasó con el señor Curro? Tenía que cantar y comenzamos a hacer, y hacían unos premios. Me decía Víctor: así se hacía las cosas antes.
y ahí el primer 45 que está con la voz de Muro, está anteladamente unos acordes previos a la introducción que él hace. Porque la introducción es el re menor. Entonces, ¿qué pasa? Anteladamente hay unos bordones que se tornó y que ya podía estar y acercar los micrófonos con el speaker, su hermano que siempre tuvo con él toda la trayectoria de Oscar de Chiesa, y se pudo hacer la toma del famoso vals de Olga. Así nació Olga, de una espontaneidad. Eso no fue programado como mañana a grabar, que re menor y ensayamos, no fue. Y esas son las anécdotas que hoy en día me estoy permitiendo contarles a este hermoso auditorio y delante de personajes que tengo el mayor gusto de tenerlos, y que para mí la huella que dejó, y que lo sigo extrañando por supuesto, porque me dio la oportunidad de que paralelamente pudiera ser el camino de guitarrista y a la par ser un sonidista. Se lo debo al señor Oscar Avilés. Ojalá, si hay algo que se me quede en el tinterillo, si hay alguna pregunta, encantado de resolverla, pero el corazón abierto por este gran señor que siempre estará en mi parte. Gracias. Hermosos amigos, muy buenas tardes. Visita Oscar. Quiero decir unas cosas previas antes de comentar lo que me corresponde. Creo que para mí es una situación de privilegio poder compartir este momento. Es el centenario del maestro y siempre suceden y han sucedido cosas mágicas en torno al concepto Oscar Avilés Arcos, desde su presencia física hasta ahora su ausencia física. Estamos compartiendo momentos preponderantes en la vida del maestro, porque estamos con don Víctor Reyes, un personaje fundamental para la narrativa musical de don Oscar, porque él cuenta lo que vivió en el esplendor del maestro. Sergio Salas seguramente nos va a contar sobre la cercanía, la familiaridad que tuvo con don Oscar, como fue su alumno de excepción, además, su único alumno, quien absorbió cosas de primera fuente, además. A mí me toca hablar desde la década del 80. Yo conocí al maestro a mediados de la década del 80, casi con 70 y tantos años ya, 75 años más o menos. Lo conocí en un templo del criollismo. Para los que todavía no conocen la hoja de ruta de la música criolla, había un centro musical en ese entonces que quedaba en el Girón Barzón de Mesa, que era el Domingo Yufra. En ese centro musical se reunían todavía veteranos cantores, criollos de diferentes barrios, deportistas, y tuve la suerte de poder alternar con cada uno de ellos, por nombrar algunos: Aristides Ramírez, Alfredo Leturia, Juan Álvarez, Fernando Hurtado, veíamos a Adolfo Zelada, inclusive a don Augusto Eloaguirre, tocar con Oscar Avilés. O sea, para los que recién empezamos, década del 80, todavía estábamos muy tiernos, verlos a ellos en persona era como entrar a una página de la historia sin haber sido invitado. Así de sencillo. Yo tenía el interés de conocer al maestro Oscar en persona. Buscaba su corazón para tocarle la puerta, como dice don Víctor, pero no lo encontraba. Me demoré un poco, y recuerdo mucho esto. Yo tenía un mentor en ese entonces que se llamaba Guillermo Rosenberg González, que usted lo debe recordar. Gracias a él conocí al maestro un domingo en el Yufra, como el Yufra era un lugar dominguero. Entonces tuve ese primer contacto y conocí, más allá del músico, conocí a la persona, pero a la persona madura, a la persona que tenía la pausa, a la persona que manejaba códigos, al hombre que mostraba su experiencia a través de cada palabra que decía. Y una de las cosas que me impresionó a mis 25 años fue el liderazgo y el poder de comunicación que tenía este personaje. Yo creo que por ahí comienza mi identificación más allá de la guitarra, porque, claro, todos éramos seguidores de las introducciones de Oscar, como bien dice don Víctor Reyes.
Para nosotros el tutorial del criollismo era fiesta criolla. Después vino solo Avilés, vino con sabor y guapeo, todos sacamos las introducciones, luego Avilés Cabero. Entonces, pero la mayoría de personas o músicos en ese entonces se iban por la parte musical. Yo más me quedé atrapado en la parte personal, creo que lo comentó una vez, Lucy. Entonces, y eso es algo que yo quiero rescatar en estos momentos de celebración o de recordación, esa magia que tenía el maestro más allá de tocar la guitarra como productor, ese olfato que tenía para poder lograr conceptos claros en el disco, de poder enriquecer nuestra discografía a través de tantos años. Don Víctor ha narrado la parte del esplendor de Mosca, su juventud. Yo lo conocí en su etapa madura, todavía no había grabado el disco con Alicia Maguiña, que es otro tutorial, es otra propuesta, porque otra de las cosas personales que yo admiro en Don Oscar es su inteligencia musical. Yo creo que con él descubrimos un término nuevo, la inteligencia musical, además del talento, ¿no? Además digamos, de concebir lo que él hizo en la guitarra. Él es un hombre inteligente musicalmente, y yo diría que más allá de ser la primera guitarra del Perú, yo diría que es la guitarra más exitosa que ha tenido el Perú en la música criolla. Entonces, la suma de todos esos conceptos hace que estemos hablando de un personaje, creo yo, imperecedero. Lamentablemente no todos los guitarristas son recordados con la vehemencia, con la pasión, con, digamos, el traspase de generaciones como sucede con Don Oscar. Tampoco estoy seguro que él lo calculó, no estoy seguro realmente, por el tiempo que lo conocí. Yo lo conozco en el año 85 hasta el final de sus días, y como les repito, un hombre de códigos, y había que entenderlo. Y recuerdo algo que se lo voy a compartir, que también lo tengo muy presente. Cuando ensayábamos en la cochera de su casa, él era una especie de veedor, siempre alternaba, estemos quienes estemos, pero siempre le gustaba, porque su madurez, lógicamente, si la cosa salía bien, él decía MB. Esa era una clave para nosotros, tú sabes eso. Si la cosa estaba así, un poco en el intermedio, era Copa Perú. Entonces nosotros entendíamos Copa Perú. Pero si la Copa no llegaba, si la cosa no llegaba a Copa Perú, él decía entusiasta. Entonces teníamos catalogados los rankings para Don Oscar y íbamos aprendiendo. Nosotros los músicos aprendíamos a dejar cantar al cantante. Esa es una pauta también importante que yo se la debo a él, porque yo lo utilizo mucho en la actualidad, y quiero, digamos, reforzar esos conceptos que muy poco se escriben, muy poco se comentan, muy poco se dicen, ¿no? Esa parte personal de Don Oscar, la magia no solamente está en la guitarra, está en su persona, en su enjundia, en su repentismo, en su inteligencia. Él fue un músico inteligente. No todos somos músicos inteligentes. Creo que ese valor agregado hizo que él marcara una diferencia y trascienda a través del tiempo y generaciones. Yo creo que este momento es importante, y yo agradezco a Sendu esta convocatoria, además de poder estar al lado del maestro Víctor Reyes y el maestro Alberto Urquizo, que son leyendas vivas que han escrito páginas verídicas de la música criolla, y también estar al lado del señor Sergio Salas, que es, digamos, un apéndice natural de Don Oscar, porque él sabe cosas que no todos saben. De repente ni siquiera Don Víctor o Don Alberto, porque él es la parte familiar, es el alumno natural que necesitó Don Oscar para que alguien sea depositario de su obra, pero a detalle. Ese es Sergio Salas. Y bueno, hasta ahí quiero llegar. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Un gusto estar esta noche con todos ustedes. Pero les voy a decir la verdad. Más gusto me da, perdón, yo soy bien sincero, más gusto me da esta noche, gracias al CENDOC, al cual yo también he pertenecido hace bastante tiempo, poder estar en un escenario
paradójicamente sí guitarra, pero con dos personas a las que yo quiero, lo digo de frente, yo quiero, admiro y respeto. Con ambos he jalaneado, con ambos he trabajado. Gracias por permitirme estar estos minutos con Willy Terry y con Víctor Reyes. Son para mí músicos y amigos entrañables, y este momento lo voy a llevar el resto de mi vida aquí, en el corazón. Así que gracias por la invitación. Número 2, gracias a ustedes por su gracias. Yo no me callo, ya a esta edad no me callo nada. Sí, ojalá llegue. Y número 2, gracias a ustedes por su tiempo, ¿no? Ya desde el momento que han llegado acá a las 6:30 en punto, con el tráfico que hay en Lima, para poder escuchar a estas 3 personas que algo pueden contar acerca de Don Oscar, les agradezco mucho. Miren, Don Víctor ha hablado de la parte discográfica, Willy ha hablado de la parte personal. Ambos hemos conocido a Don Oscar en momentos diferentes, los 3 hemos conocido. Yo los conocí a Don Oscar cuando ya era el nivel de leyenda de la música criolla. Cuando yo lo he conocido, Don Oscar ya era una leyenda de la canción criolla. O sea, ya no era cualquier guitarrista, no, era una leyenda. Entonces, les cuento un poco cómo fue mi caso. Yo escuchaba música criolla a través de mi abuelo, me pegué mucho con los troveros criollos, hasta que en julio del 99 fuimos a la Feria del Hogar. No sé si se acordarán muchos de la Feria del Pacífico, acá en San Miguel. Se presentaba Óscar Avilés con Arturo Cabero. Y en el gran estelar, porque la Feria del Hogar tenía el auditorio y tenía el gran estelar de la Feria del Hogar, ¿no? Entonces, y había dos espectáculos. El primero era Guapaja, que amigo nuestro también. Y Guajaja pues salía con la bailarina, ¿no? Y el segundo era Óscar Avilés con Arturo Cabero, que salieron los 2 solos con Pepe Mantero en el cajón. Tremendo escenario, solamente estas 3 personas. Y yo dije, bueno, yo tenía 15 años, 16 años estaba por cumplir. Me gustó tanto, pero tanto. Era el 28 de julio. El día siguiente, 29, regresé. Y vi por segunda vez la voz, la guitarra de Don Oscar, la voz de Arturo con Don Oscar, los dos. Cariño bonito, ¿por dónde andar? O sea, los tenía acá. Esa noche dormí con sus voces acá y regresé al día siguiente. Y desde ahí me fui a pegar a Oscar. Y no salí más. Al año siguiente tuve la suerte de conocerlo. Y después tuve la suerte de, como ha sucedido con Don Víctor, como ha sucedido con Willy, ¿no? Yo creo que Don Oscar tenía, uno, que tenía una humildad única, y 2, que sabía ver a quién elegía para depositar algo. Lo ha contado bien. Lo ha contado Don Víctor. Lo ha contado Willy también. Yo creo que en ese momento de mi vida, también cuando lo conocí, que canté un vals que estaba muerto de frío, de huérfano, pero que aquel día, y dijo como un chico de 17 años, conoce ese vals que lo canta un amigo mío, que tenía, pues era, claro, o sea, tenía mucho más edad que él. Me gustaba y me pegué. Y tuve la suerte de que me acepte ser su alumno de guitarra. Porque él ya no daba clases, pero lo convencí. Y déjenme decirle que fueron uno de los años más lindos que tuve en mi vida. ¿Por qué? Porque en ese espacio, en el grill de la casa, donde Don Oscar y yo estábamos así frente a frente, él con su guitarra, yo con mi guitarra, conversando. A veces no tocábamos, a veces conversábamos. Y gracias a eso hicimos una amistad que duró siempre, hasta el final. ¿Qué es lo que sucede? Don Oscar Avilés
seguro muchos lo han conocido, pero yo quiero decir, don Oscar empezó muy joven, y su trabajo, digamos, Oscar me va a dar la razón, mira, en 1942, antes de entrar a Sonorradio, él tocaba en Radio Mundial, el trío de cuerdas, Avilés, Núñez y Arteaga. Entonces, ¿qué era? Formaban el conjunto estable de la radio. Y como era un conjunto estable, tenían que tocar todos los ritmos, no solamente música criolla. Y acompañaban boleros, pasillos, tangos. Y yo lo he visto y he escuchado a don Oscar Avilés tocando zambas argentinas, jazz. Y miren, y Oscar Avilés Valverde, que está acá, un día, cuando yo era alumno de don Oscar, me dice: dile que te enseñe la comparsita. Y gracias a ti fue que don Oscar me enseñó la comparsita en la menor. No se imaginan lo que era eso. Yo lo aprendí. Yo tengo la versión de como yo lo aprendí, con los silencios, con las, en fin. No, pero había, no, bueno, me voy a acordar, estoy un poco emocionado por estar con ustedes. La señora Lucy, que mañana está de cumpleaños, la señora Lucy me dijo: dile que te enseñe el golpe de polka. Y gracias a la señora Lucy, don Oscar me enseñó el golpe de polka, que tenía 3 golpes de polka y que nadie más lo hace. Nadie más lo hace. No voy a pecar y nadie me va a poder contradecir cuando digo que Oscar Avilés, hay un antes y un después en la música criolla cuando hablamos de Oscar Avilés. Porque don Oscar fue un revolucionario, se atrevió, y eso es lo que yo recalco, él se atrevió a cambiar la música criolla. Porque si ustedes escuchan las grabaciones antes de Avilés y después de él, hay una notoria diferencia. No solamente como el punteo de la guitarra, que ya era un aporte de él, sino con la forma de acompañar. Pero eso sí, él siempre tenía el 3/4 acá y aquí. Miren esa fotografía es de un cumpleaños de la señora Luz. Él tenía el 3/4 en el cerebro y tenía el 3/4 acá. Entonces, ¿qué cosa es el 3/4? El compás del vals. Él podía hacer un silencio, pero tenía el compás acá y luego retomaba en el compás. Entonces no pierde el compás, que es la base del 3/4, que es la base del vals. Es decir, no hay una fusión de géneros. No lo avalada, no lo yacea, no, mantiene el 3/4. Se arriesga a hacer una fusión de instrumentos musicales, por lo tanto de sonidos, porque antes era con piano, y él agarra y dice el piano con guitarra con saxofón, guitarra con trompeta, guitarra con acordeón, guitarra con clarinete, grabó hasta con la banda de la Guardia Republicana, de la Guardia Civil, ¿no? Entonces se arriesga. Y eso es una cosa muy importante, se arriesgó y ganó, claro, que no arriesga no gana. Cuando don Oscar, yo siempre le digo, bien, yo hablo en presente como si estuviera, don Oscar tenía la cualidad y la sapiencia de caer bien a donde iba. Si ustedes estaban en una reunión con Oscar Avilés dirigía la reunión. Él caía bien en todos los sectores, arriba, abajo, al medio. Y a todos trataba por igual, a todos. Yo he sido testigo. He sido testigo como en la casa de don Oscar Avilés, don Víctor Reyes, Willy Terry, Osquita, don Alberto Urquizo, todos, ¿no? Hemos estado, como los quería. Y evidentemente, le repito, ella era un estatus de leyenda. Quiero también contarles
algunos secretos que él me daba cuando me enseñaba guitarra. Él fue mi último profesor de guitarra. Como les digo, yo ya saliendo de acá del CENDUC en el año 2001, 2002, pasé con él, ¿no? Y yo creía saber tocar. Yo creía que sabía tocar. Y me di cuenta que no sabía tocar nada cuando llegué con él. Porque me enseñó a respirar. Me enseñó a sentir. Y como le repito, estábamos así con la guitarra. Y yo estaba con el pie así. Y él me decía, eso es lo que te está haciendo, te está sacando de lo que estamos haciendo. Ese compás que te está llevando, eso te está sacando. Vamos otra vez. Y llegó a tanta la conexión, conversar, que llegamos a sentir, no quiero decir igual porque para mí don Oscar es el mejor, los conozco a todos los respetos, pero don Oscar es el mejor y siempre va a haber para mí. No va a haber otro como Oscar Vélez, pero me enseñó a sentir, a conversar con la guitarra. Lo que decía Aguirre. ¿Por qué? Porque cuando uno está haciendo una nota suave, la segunda guitarra no puede estar no. Pero eso tiene que tener criterio, tiene que conocer a lo que está tocando. Si la primera guitarra está haciendo una nota dulce, la segunda guitarra tiene que hacer un acompañamiento dulce también. No pueden ir separados. Me enseñó a respetar al cantante. Me decía, a ver, propon tú que cómo acompañarías acá. Y grabábamos, yo llevaba mi casetera y grabábamos. Y después de grabar, escuchábamos a ver cómo había salido. Y yo pues tenía 20 años y estaba y don Oscar, que siempre fue muy sincero conmigo, me dice, pero ahí me estás estorbando la voz. Entonces, no puedes tocar para ti. Tienes que tocar, estás acompañando. ¿Dónde entra tu guitarra cuando la voz está callada? En los espacios. Porque si no, no se luce ni la voz ni tu guitarra. Me enseñó a trabajar para la voz, lo que contaba uno, ¿no? A ser respetuoso con las personas con las que trabaja. Me enseñó, no sé si una vez, lo voy a contar acá, había fallecido una persona en un centro musical al que nosotros íbamos. No había esa tarde dinero para enterrarlo. ¿Ustedes saben quién fue el primero que colaboró? Don Oscar Avilés. Don Oscar Avilés fue el primero, y por supuesto todos los demás lo seguimos, ¿no? Esos gestos tenía don Oscar. Por supuesto, nos llevábamos 60 años de diferencia. 60 años, ¿sabes? Y así salíamos. A veces yo le decía, don Oscar, lo invito a almorzar. O a veces me decía, te invito yo. Y una vez terminamos un lindo cumpleaños. O sea, a lo que voy es, viví muchas experiencias con él, no solo musicales, sino también personales. Una presencia en el escenario tremenda, única. ¿No? Víctor estaba contando una anécdota. Yo tengo a dos referentes, Oscar Avilés y Graciela y Noemí Polo. Para mí las limenitas, Noemí ha sido la mejor segunda voz que ha tenido la canción criolla, y Graciela pues tenía la voz justa para su hermana. Y la señora Chelita me contaba, a propósito, la obra de las limenitas está acá en el archivo de la Universidad Católica. O sea, si les interesa, vayan y lo buscan. La señora Chelita me contaba, se me estaba inaugurando el Salón Independencia en el Sheraton, y nosotras teníamos un trabajo a la vuelta en la Telefónica y estábamos apuradas por salir, ser las primeras en cantar en el Salón Independencia, y cuando salimos se va la luz. Se fue la luz. ¿Qué hacemos? Y Oscar nos dijo, vayan ustedes por delante que yo la sigo. Y dice que se pasearon, esto me lo contó la señora Chelita, se pasearon por las mesas y don Oscar atrás con la guitarra, los tres nada más. La rosa de la que habían puesto les llovían. Y después regresó la luz.
Y la gente le decía, sin micro, sin micro, sin micrófono. O sea, pero don Oscar tenía eso, daba confianza en el escenario, ¿no? Más de uno me decía, hasta un mudo canta acompañado por Avilés. Entonces, miren, justo ahí está Graciela y Noemi Polo, ¿no? Yo podría contar mucho. Yo quiero enaltecer el don que tenía él. Lo que lo he explicado bien. Tenía la fórmula, tenía su fórmula. Si ustedes se dan cuenta, las introducciones tienen que ver con el tema, ¿no? Cuando yo era mi guitarra es una parte del tema, trin, trin, ¿no? Tenía esa fórmula y llegaba. Personalmente, les digo la verdad, yo respeto tanto a don Oscar que cuando yo toco así, trato de no tocar las introducciones de hoy porque me parece que nunca van a ser mejores. O sea, lo que ha hecho él es insuperable para mí. Tal vez soy, ¿cómo se diría? Un fanático, pero sí, soy fanático. ¿No? Pero también sé por qué lo soy. No va a haber otro. La creatividad que él tenía, a veces estaba con la guitarra aquí, en el quinto traste del diapasón, y su dedo se iba hasta el primer traste de la quinta cuerda, y él mismo me veía así, y me decía, ¿cómo llevó este dedo acá? No sé qué, pero suena bien, ¿no? Entonces, quiero terminar. Él falleció en el 2014. A mí me dolió mucho, creo que a muchos de los que estamos acá también. Pero él está vigente, está presente. Yo lo siento presente. La vez pasada venía manejando y escuchaba una grabación de él. Fue como que en el cerebro, ¿no? Digo, lo quiero llamar para comentar. Porque eso hacíamos, ¿no? Oiga, ¿y acá cómo se le ocurrió hacer esto? Y él me decía, no sé. Pero en el año 2020, antes de la pandemia, y con esto que voy a cerrar, ya don Oscar había fallecido, cada quien estaba haciendo lo suyo, evidentemente, cada quien sí ha seguido su camino. Pero ¿cómo es esta figura que trasciende, nos vuelve a juntar? Gracias a una luz y tuvo mucho que ver en esto también. Juan Diego Flores, después de cantar en los Panamericanos, quiso hacer el disco Trialogando, o sea, alternar su voz con la de Chabuca Granda, acompañada por Oscar Avilés. Como le digo, yo estaba haciendo ya lo mío, ¿no? Cada uno estaba haciendo lo suyo. Pero necesitaba una guitarra para hacer las partes en el disco que él iba a cantar solo. Y me dijeron a mí. Yo tenía mucho respeto, digamos, porque claro, no quería, para mí eso es insuperable, no va a superarse. Si ustedes escuchan o estudian la grabación del Dialogando, Chabuca con Oscar, eso es insuperable. Y encima me dijeron que don Víctor Reyes iba a estar, era parte del proyecto. Yo decía, Dios mío, don Víctor Reyes, que para mí siempre pues ha sido, ¿no? Recto. ¿Qué va a decir don Víctor? Para mí le digo, era ese día que nos reunimos, para mí era muy importante su aprobación. Si usted no aprobaba, yo no entraba. Pero don Víctor aprueba y nos juntamos. Oigan, ¿cómo me hubiera gustado que don Oscar esté presente en la grabación? ¿Cómo me hubiera gustado? Hubiéramos gozado, ¿no? Hubiéramos gozado. Creo que nadie más ha estudiado ese disco Dialogando como Víctor Reyes, quien habla, Yaldo Montalvo, que también estuvo en los controles. ¿Por qué? Porque cada canción de ese disco tiene una afinación diferente de la guitarra. Y a veces dentro de la canción misma, cada cuerda está afinada diferente. Y eso nos dimos cuenta haciendo la grabación. O sea, esos detalles los sabemos nosotros porque hemos tenido que estudiar ese disco y al final siempre terminábamos, ¿no? Diciendo, Dios mío, ¿cómo he podido grabar esto? ¿Cómo he podido hacer esto? Don Oscar hacía sentir, había que tener no solamente buena voz, sino interpretar. Eso de grabar todos in situ
Eso hacía de que la grabación tenga otro sabor, otro color. Es diferente a grabar por partes. Cuando cumplió 90 años, Don Oscar seguía vigente. Ganó el premio Luces del Comercio en el año 2013. Dios mío, nadie tenía la carrera que él tenía. Nadie. Con el respeto que todos me merecen. Don Oscar ha pasado, como él siempre decía, lo importante es lo que hacemos acá. Pero la verdadera muerte es el olvido. Yo no creo que Don Oscar lo vaya a olvidar. Hasta ahora, después de tanto tiempo, sigue presente. Al que tenía y al que no tenía, siempre por igual. No saben las enseñanzas que yo guardo. Lo quiero, lo respeto, siempre diré que es mi maestro y siempre trataré de hacer lo mío recordando lo que él me enseñó. Tónica y dominante. Los que son músicos me deben entender. Tónica y dominante. Y así hago yo la música criolla y la seguiré haciendo porque me gusta, porque me recuerda a él y porque espero encontrar algún día nuevamente. Muchas gracias. Estoy seguro que nos quedamos cortos, estoy seguro que hubiéramos querido poder conversar un poco más, lamentablemente no nos sobra tampoco tanto el tiempo, pero siempre estoy seguro que tienen mucho más también para contarnos y en algún momento haber también la oportunidad. Nos hubiera encantado poder tener también una guitarra para poder tocar. Lamentablemente la biblioteca central no nos permiten hacer música aquí, pero ¿Quieren hacer alguna pregunta? sí, justamente a eso iba. Tenemos un tiempo para alguna pregunta, intervención del público, no sé si quisieran comentar. Sí, arriba. Si tiene un proyecto para presentarse los tres, como músicos, interpretar. Bueno, sinceramente, No lo pensaba. Esta reunión, como les digo, ha sido para este conversatorio, pero como hacía Don Oscar, ¿no? Nunca estaba cerrado a escuchar. O sea, para mí sería un honor y francamente, ojalá que se dé. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿se me escucha? Muy bien. Antes que nada, buenas noches maestros y a todos los presentes, es un gusto haberlos podido escuchar. Lo mío es un poco más técnico y yo también soy guitarrista aprendiendo. ¿Cuál diría usted que es el punto de inflexión donde un guitarrista deja de, como mencionó, ¿no? De uno joven tiene a correr y hacer y adornar, a verdaderamente reflexionar y empezar a adornar con tiempo, empezar a sentirlo? ¿Cómo se pasa de tocar a interpretar? Ahí está. Mira, yo creo que esto es un proceso, o sea, como todo en la vida. Es un proceso y hay etapas que uno va cumpliendo y va terminando para empezar otra etapa, ¿no? Y todo eso está encerrado en un término, que es la madurez. Cuando tú eres joven y tienes una base de datos muy vasta, tienes la habilidad, tienes la rapidez, la velocidad, el entusiasmo y el atrevimiento, entonces tu propuesta va a ser en esos términos. Pero a medida que pasa el tiempo, tú mismo analizas lo que has hecho y ves las cosas desde otra perspectiva. Es como un cantante. Un cantante joven luce una tremenda voz, de repente un registro privilegiado, pero no llega como puede ser un cantante veterano que ya sabe cómo interpretar, cómo decir la frase, cómo entender el verso del compositor. Entonces es un proceso que se va dando y además se ve de forma natural. O sea, nada de esto es forzado, todo es exactamente natural. Y llega un momento en que ya estás en tu madurez musical y las cosas son más sólidas, más consistentes, más perdurables también. Por ahí es. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta, intervención? No sé. No sé si de repente, maestro, si quiere hacer algunas palabras también.
tertulia, agradecer la presencia importante de cada uno de ustedes, agradecer a la Universidad Católica, al Centro de Música y Danza de la Universidad Católica Chayena Vázquez Rodríguez, agradecer especialmente a Víctor Reyes, a Will Terry y a Sergio Salas, 3 generaciones posteriores a Óscar Avilés, que inspirados de repente en la escuela del maestro han hecho sus carreras y sus trayectorias. Yo para terminar solamente quisiera compartir con ustedes algo que sucedió en el año 2013, a finales, ya cuando mi papá estaba internado en el hospital, y esto va para los músicos más jóvenes, ¿no? Porque creo que sí, uno debe hacer las cosas siempre bien, pero tratando de que el trabajo en algún momento quede y sea reconocido largamente, como en el caso de Óscar Avilés. En una noche, una de las previas a ser operado, mi hermano Óscar estaba con él y mi hermano le preguntó, y tú lo has debido contar, mi hermano le preguntó, papá, pero estamos acá, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, y la vida pasó. Y entonces mi papá le dijo, sí, es cierto, pero lo importante es dejar una huella. Y creo que Óscar Avilés ha dejado grandemente una huella, no solamente para la música criolla, que era su pasión, sino para el Perú como país, para las personas, porque siempre hablamos de que la calidad musical va de la mano de la calidad personal. Y creo que Óscar Avilés era el ejemplo perfecto para eso. Muchas gracias por su presencia, estamos en el centenario, van a haber otras actividades. Muchísimas gracias, Gonzalito, y ya les vamos a ir diciendo qué más sigue después de esto. Gracias. Gracias, maestro, nuevamente. Estamos de todas maneras contestándoles que estén al tanto de cualquier otra actividad. Estamos haciendo un ejemplo. Bienvenidos.